Para muchos lo que nosotros hacemos es locura, aún entre la misma iglesia cristiana. Aún lo que nosotros procuramos practicar para otras iglesias, aún cristianas, esto es una exageración. Que somos exagerados. Así muchos dicen que somos extremistas porque deseamos obedecer la enseñanza de nuestro Señor Jesús, ponerla por obra, practicarla. ¿Sí estamos aquí? Les pido nada más que estén atentos. No quiero estar cada servicio yo estar hablando lo mismo, llamando la atención. No quiero que estén jugando ni los niños. Quiero atención. Decía para muchos hermanos a otras iglesias, por eso pon mucha atención. No todos van a querer estar en este lugar. Muchos no van a querer estar en este lugar porque sienten que aquí se pide mucho. Aquí nadie pide nada. Es el Señor el que nos pide a aquel que quiera seguir el camino de Él, que obedezcamos su palabra. Entonces, muchos se quejan porque no han conocido a Dios. Creen que el Evangelio es una rutina. Creen que el Evangelio es un convivio. Creen que el Evangelio es juntarnos y hacer una comida. Ese no es el Evangelio. Algunas cosas de esas las haremos si el Señor nos lo permite. Pero el verdadero Evangelio es diferente a lo que muchos han venido hablando, predicando, y muchos se acomodan ahí en esas iglesias, en esos lugares. Pero en una iglesia donde se hable la palabra, sin darle vueltas, sin darle rodeos, no muchos van a querer. Pero los que entiendan, por eso mira bien lo que vamos a leer. Pon mucha atención, hermano, hermana, porque es algo muy precioso, muy grande. Romanos capítulo 1, les dije, versículo 16. El día de ayer yo me quedé hablando con un hermano después del estudio. Pero yo entiendo cuando hay necedad. Y esta palabra no la entienden muchos. Esto que vamos a leer no lo entienden muchos. Porque el enfoque de muchos es otro. Hoy vamos a explicar por qué. Mira lo que dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pon mucha atención. Pablo sabía muy bien, y lo que él estaba diciendo es algo que lo entendía, le salía del corazón. Pues no, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Mira, punto importante. Y agrega otra cosa más. Porque es poder de Dios. Mira, muchos hasta ahí se detienen. Hay quienes, cuando dicen el Evangelio es poder de Dios, y lo primero, la mayoría, aún los que no han entendido, o ya son viejos pero no han entendido, creen el Evangelio de Dios es poder de Dios. Quieren ver señales, prodigios, milagros y maravillas. Pero en verdad, lo que no han entendido, ¿por qué se refiere aquí el apóstol Pablo que es poder de Dios? Esas cosas son de lo cual la mayoría habla y dice, son los dones de Dios.
Claramente está que en los dones se manifiesta la presencia, el poder, la profecía, las sanidades, los milagros, los prodigios, sí. Pero no está hablando de esto aquí. Eso es aparte. Cuando dice que no se avergüenza el apóstol Pablo del evangelio porque es poder de Dios. Mira lo que sigue, léelo conmigo. ¿Qué dice? Para salvación, ¿a quién? Quiero que entiendas ahí, quiero que enfatices ahí, porque es poder de Dios. Aquí dice: a todo aquel que, pero dice algo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. Mira, hermano, hermana, esto es algo que yo estaba hablando con este hermano. ¿Sabes por qué es poder de Dios? Y agrega a todo aquel que cree. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace el evangelio con el alma del hombre? La transforma. Hace un cambio en su vida. Por eso es poder de Dios. Y no solamente eso. El evangelio tiene promesas. Por eso dice de salvación. Para salvación. Porque ahí hay una promesa para ti y para mí. Es poder de Dios. Es poder de lo alto. Para cambiar el corazón del hombre. Por eso las personas en el mundo dicen: cada cabeza es un mundo. Pero en la palabra del evangelio de Dios no es así. Todos debemos de pensar de la misma manera como Jesús. Ahí va a haber una transformación, va a haber un cambio en tu vida. Por el evangelio, por la palabra de Dios. Hay un cambio en el ser humano. Hubo un cambio en mi vida, hay un cambio en tu vida. Si crees. Porque el que no cree no va a haber un cambio en su vida. Porque en Judas no hubo un cambio. Porque es poder para el que cree, no para el que no cree. El que no cree puede pasarse la vida en una iglesia. Y no quiere decir que cree. Hay quienes pueden pasarse la vida en una iglesia. Y no quiere decir que son hijos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Es que es así. El evangelio es poder de Dios para salvación, pero es para todo aquel que cree. Nunca te olvides de esto. Y no es decir yo creo. No, vamos a ir paso a paso hablando acerca de este asunto. No es de decir yo creo. Pero agrega, mira, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio que dice: la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe. Y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. ¿Por qué dice que el justo por la fe vivirá? Mira, vete conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer también ahí. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Tú vas a entender que no todos son hijos de Dios. No todos son descendientes de Abraham. No todos, ¿sí me entiendes? Lo tienes. Dice así el 18: porque la palabra de la cruz es que dice: locura a los que se pierden.
Aquellos que no creen son los que para ellos es locura. Están locos esos. Están locos. El evangelio, el hablar de la palabra de Dios, para ellos estamos locos. Pero es para los que se pierden porque no creen, no quieren saber nada de Dios. Pero agrega algo. Pero a los que se salvan, mira otra vez. Esto es a nosotros, una vez más que dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo obedecemos, un día estaremos delante de su presencia. Sabemos que así como Cristo, el Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos, a ti y a mí nos levantará. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es poder de Dios. ¿Sí estás entendiendo? Esto es poder de Dios. No son solamente palabritas para adornar una predicación. Es que es poder de lo alto. Es una bendición grande. Es un privilegio grande el que tú y yo tenemos. No es cualquier cosa. Es algo grande que no merecíamos. No merecía, yo no merecía. Vivíamos en el pecado, estábamos perdidos. Por eso es que yo no me canso ni me cansaré de exaltar, de glorificar a este Dios maravilloso que tuvo misericordia, que puso sus ojos en este gusano, lo sacó de la basura como te sacó a ti y a mí. Necesitamos creer al Señor, porque la justicia es por fe. Este evangelio es poder de lo alto, pero es para aquel, es para salvación, pero es para aquel que cree. No es para aquel que anda jugando. No es para aquel que anda jugando con un pie aquí, un pie acá. El evangelio transforma, cambia. Pero es para aquel que se somete, que está dispuesto a dar su vida, que está dispuesto a caminar en la voluntad de su Dios. Ese es el evangelio. Por eso cuando alguien no cree, no va a poner por obra esa promesa. Mira lo que sucede. Regrésate a Romanos capítulo 9, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Quiero que analices bien lo que estamos leyendo. Y quiero que te esfuerces, que el Señor quiere que te esfuerces, que no siga de esa manera. Que entiendas que si nosotros no aplicamos la palabra en nuestras vidas, si nosotros no demostramos con hechos que en verdad hemos creído en Dios, no pienses que Dios no hace excepción de personas, hermano, hermana. Si yo mismo no lucho, si yo mismo no pongo por obra la palabra, aunque predique, yo me voy a quedar, yo me puedo perder, tú te puedes perder, estamos corriendo peligro todos los días. Para salvarnos necesitamos poner en práctica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 se refería, le dolía mucho ver a sus hermanos israelitas, le dolía mucho. Él decía, se expresaba lo que le dolía. Él mismo dice que prefería dar su vida, perderse para que ellos alcanzasen misericordia. Mira lo que dice desde el 1. Verdad digo, en Cristo no miento.
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, ser maldito, está diciendo, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. 5. De quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira lo que dice el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra no falla. Porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice? Son israelitas. Mira bien el mensaje, lo claro que está. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí me entiendes? Está marcando algo, está diciéndonos algo, que solamente aquel que es israelita es aquel que obedece a su Dios. Tú lo vas a ir viendo poco a poco. Y agrega, mira, el 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Sí estás oyendo? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Mira, detente ahí. Dale para adelante en Gálatas capítulo 3, por favor. Versículo 6. Quiero que entiendas y que no se confíen, porque muchos predican cosas que no son bíblicas, son antibíblicas. Hay muchos que predican, están enseñando cosas que lo que están haciendo es llevar a la iglesia hacia el infierno. El diablo mismo predicando atrás de un púlpito, enseñando que la salvación no se pierde. Esa es una mentira del diablo. La salvación se pierde. Si yo no hago la voluntad de Dios, mi alma se pierde. Lo tienes. Gálatas 3:6 dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Fíjate bien, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham, ¿qué dice? ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Ese es el punto. Cuando dice creer, no está diciendo yo creo. Es porque hay obras en esas palabras. Es porque hay acción, hay cambio, hay transformación. Si estás aquí, no es porque tú vas a decir, donde quiera que tú vayas, hasta el borracho, el drogadicto, ellos te van a decir que creen en Dios. Santiago dice claramente: crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Los demonios tiemblan porque ellos sí saben quién es Dios. Pero el hombre no ha conocido a Dios, por eso no le importa seguir practicando el mal, el pecado, las cosas que van en contra del evangelio de Dios. Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El 7 que dice: sabed por tanto que los que son de la fe, ¿qué dice, hermanos? Estos son hijos de Abraham. Si tú le has creído a Dios, tú eres hijo de Abraham. Si tú le has creído a Dios, tú eres israelita. No porque te circuncidaron, no por esto, sino porque la circuncisión que hay en ti es del corazón. Has creído a tu Dios. Esa es la diferencia. Por eso Jesús de esta manera claramente dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, no importa si es gentil, no importa si es judío, no importa. Pero aquellos que le reciben, les da el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. No es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón,
sino por voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? Es por la voluntad de Dios, porque has creído en el Hijo de Dios. Y acuérdate cuando dice la palabra creer, no es decir yo creo, sino que es creer con hechos. Si estás aquí, el evangelio que hablamos, el evangelio de mi Cristo es poder de lo alto. Por eso a mí me duele aun cuando mis hijos, cuando veo a mis hermanos, cuando veo la situación que uno les habla, uno les dice y no hay que no han entendido, no hay un cambio, no hay una transformación. Es porque todavía no han creído. Hace falta que le creas a tu Dios, que creas en el evangelio de tu Señor, aquel que te salvó y te rescató. Es poder de lo alto. Nos va a levantar aquel día, hermano, hermana. Es algo grande. Es algo hermoso. Yo tengo esa esperanza, esa fe, que con la ayuda de mi Señor un día vamos a estar delante de su presencia. Yo veo a mis hermanos batallando. Yo veo a mis hermanos que el diablo los hace pedazos. Digo, Señor, ¿qué está pasando con tu iglesia? Les hemos hablado de una y de otra manera. ¿Qué está pasando con tu iglesia, mi Señor? Hoy en día la iglesia quiere vivir un evangelio muy suave, acomodado a su manera. Esto no es así, hermano, hermana. Tenemos que luchar y pedir a Dios que nos ayude a creer, a poner por obra, a poner en práctica lo que Él nos pide, lo que nos demanda, con gusto, con voluntad, pronto, con voluntad, con ánimo pronto. Necesitamos luchar. Gracias, Señor. Dice el 8, y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos. ¿En quién, hermano, hermana? Tú y yo somos bendecidos en Abraham, porque es por fe. Es algo maravilloso, es algo precioso, hermoso. ¿Entiendes por qué dice que el evangelio de Dios es poder de lo alto? Es para salvación, hermano, hermana. Muchos andan queriendo, está bien, esas cosas están bien. Si Dios las provee, si Dios no las da, está bien. Sanidades, prodigios, señales, maravillas y todas estas cosas está bien. Pero entiéndelo, estas cosas no nos salvan. Son para ministrar, son para ayudar, son algunas para aumentar la fe del creyente, pero no es para salvación. Si estás acá, a mí no me va a salvar aunque yo sea un buen predicador, aunque tú seas un buen cantante, un buen músico. Eso no nos va a salvar, aunque hables en lenguas, aunque seas profeta, aunque seas esto. Eso no nos va a salvar. Son cosas que Dios regala, son dones, obsequios que da a su iglesia, pero no son la salvación. Y tú analizas, a los corintios tenían todos los dones, pero todavía no había una conversión genuina. Todavía eran niños, todavía no entendían, todavía había pleitos entre ellos. Por eso es importante dejar que el Señor nos perfeccione, no renegar, aceptar la palabra. Es necesario ir creciendo, siempre con humildad, siempre con humillados delante de Dios. Abre tu Biblia
favor. En el libro de San Mateo, capítulo 22. Gracias, Señor Jesús. Versículo 14. Gloria a Dios. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Por eso es bien fácil identificar a un verdadero cristiano, y a uno que aparenta ser un buen cristiano, y al otro que todavía no ha entendido, el otro que está luchando pero todavía no ha alcanzado. Y cada uno tiene sus méritos y cada uno se le va a hablar de una forma. Pero es importante creer al Señor, pedir el consejo. Lo tienes. San Mateo 22, 14 dice: porque muchos son llamados y pocos, ¿qué dice? Pocos son escogidos. ¿Qué determina el que seas llamado? ¿Y qué determina que seas escogido? Llamado, ya Dios te trajo. Nos trajo a cada uno, a ti, a mí, a los pies de Jesús. Ese es un llamado. Tú eres llamado. El ser escogido tú lo determinas, porque Dios ya te llamó. ¿Cómo se determina? ¿Cómo tú sabes que eres un escogido? ¿Cómo tú sabes que eres una escogida de Dios? ¿Sabes cómo? Te voy a poner un ejemplo simple. Delante de ustedes se les presenta fruta. Entre 8 frutas, 5 o 6 están podridas. ¿Cuáles vas a escoger tú? ¿Las podridas o las buenas? Las buenas, ¿verdad que sí? Cuando el Señor escoge es porque tú te has apartado, porque tú has decidido caminar obedeciendo. Tú eres un escogido porque decidiste obedecer. Por eso dice claramente: el que quede en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo es eso? Abre tu Biblia en el libro de San Juan, por favor. Regrésate a San Juan, capítulo 8, por favor. Vamos a leer del 31 en adelante. Esfuérzate, hermano, hermana. Lucha y sé columna y apoyo de la verdad. Dios está buscando hombres, mujeres valientes, determinados a luchar por su salvación, por la vida eterna, determinados a servir a Dios, a hacer lo justo, a hacer lo recto. Dios busca hombres y mujeres de esa manera. Dios no busca cobardes. Dios no quiere cobardes. Dios no quiere tibios. Dios quiere que estés caliente, que estés metido en el fuego del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: no te olvides, si vosotros permaneciereis en mis palabras, acuérdate del Evangelio de Dios, es poder de lo alto, algo va a suceder. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan 8:31. Mira el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estos hombres no entendían de lo que les hablaba. Mira lo que le contestan. Le respondieron: linaje de Abraham somos, dice. Ellos sabían que era el linaje de Abraham, pero leímos nosotros en Romanos capítulo 9, no todos los que descienden de Abraham, ¿qué dice?
Y todos los que decían de Israel son israelitas. Y todos los que son de Abraham son hijos de Abraham. No todos los que, ¿sí me entiendes? Mira bien lo que vamos a leer. Y lo que Jesús les va a decir a esos hombres que conocían la ley. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Si estás aquí. Y dice: y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo, mira la diferencia, si queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ¿qué dice? No haya cabida en vosotros. Si entiendes, no aceptaban el evangelio, la palabra de él no cabía en los corazones de estas personas, que eran conocedores de Dios, supuestamente, de la ley. Esa es la diferencia. Si la palabra no cabe en tu corazón, hermano, ¿cómo tú vas a aplicar el evangelio? ¿Cómo va a ser el poder de lo alto para ti si necesitas creerlo? Mira lo que sigue diciendo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Les hablaba de otro padre. Por mucha atención, el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es ¿quién? Abraham. Jesús les dijo: mira bien la diferencia entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo, entre ser hijo de Abraham y no serlo. Mira, dice: si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham haríais. Pero por ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Mira pues, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de ¿quién les dice? De vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es de Dios, que es Dios. Mira lo que les dice Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego hace una pregunta en el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Pon mucha atención. Por eso todo aquel que no cree en este evangelio, hermano, piensa bien. No esperes que te amen, que te crean. No esperes. No todos son hijos de Dios. El evangelio de Dios es poder de lo alto, pero para muchos esto es una locura. Pero también dice que esto es para los que se pierden. Agrega el 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si estamos aquí. Por esto no lo, ¿qué dice? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira cómo les dice. Si estás entendiendo la diferencia entre un hijo de Dios, alguien que es de Dios, es aquel que escucha, aquel que le cree, aquel que está dispuesto a ponerlo por obra, no aquel que dice que cree y hace otra cosa. Porque esos creían en Dios, se sabían la ley, pero dice claramente, Jesús les dice, porque vosotros hacéis, ¿qué dice? Lo que vuestro, ¿de quién? Vuestro padre, el diablo. Entonces todo aquel que está en una iglesia, pero no hace lo que dice el Padre, no hace lo que dice Jesús, pero dice que cree en Jesús, pero hace otras cosas, es esclavo del pecado, no obedece, entonces ¿de quién es hijo? Si no se corrige, porque tienes la oportunidad de decidir tú si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Tú decides si caminas rectamente, correctamente, o si caminas por el lado de la maldad. Ahí se determina quién es de Dios y quién no. Mira, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Mira el 51. De cierto os digo, ¿qué dice? ¿Sí estás viendo la diferencia? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta es la diferencia, hermano. Por eso es poder de lo alto. El evangelio que hablamos, que predicamos, es poder de lo alto. Porque si tú le crees a Dios, tú, aunque muera, este cascarón se pudra, tú vas a resucitar. Aunque estés muerto, vivirás. Cuando Jesús venga, resucitarás. ¿Sí entiendes? Vale la pena escuchar al Señor, vale la pena servir al Señor, vale la pena esforzarnos a caminar. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. ¿Quién es elegido? ¿Qué leímos el 15? El 51, perdón. ¿Quién es elegido? ¿Quién es elegido? El que guarda sus mandamientos. Tú ya eres un escogido. Si tú lees en 2 de Pedro capítulo 2, dice que el que hace estas cosas tiene amplia entrada al reino de Dios. Entonces, hay quienes les mete duda al diablo: ¿seré escogido o no seré escogido? A lo mejor yo no soy escogido. No, perdón. Sí, escogido. Dice: no, pues a lo mejor fui llamado, pero no soy escogido. Piensa bien lo que te está metiendo el diablo en el corazón, en tu mente. Porque tú eres un llamado, ya sí, pero escogido lo determinas tú. Si obedeces la palabra de Dios, tú eres un escogido. Porque este me es útil, este me va a servir. Este está dispuesto a seguirme obedeciendo allá donde nos quiere llevar. Queremos ver las calles de oro, mar de cristal. Queremos estar delante de su presencia, adorando juntamente con los ángeles. Necesitamos, ¿qué dice? ¿Qué dije? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Necesitamos guardar su palabra. Es poder, cambia, transforma. Te va a levantar, es una promesa fiel. ¿Sí entiendes la diferencia? Si no guardas la palabra, si no guardas los mandamientos, si no te sujetas a Dios y sigues peleando y sigues desviándote de la verdad, cuando venga el Señor te vas a quedar. No porque te mires bien parecido, bien parecida, o porque hables muy bonito. No, Dios no mira eso. Dios mira que tú y yo pongamos por obra la palabra. Si estás acá, tú eres escogido,
Tú eres escogida. ¿Qué es lo que hace, hermano, hermana? Vamos al libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos, capítulo 3, quiero que entiendas cómo describe a una persona que no le cree a Dios. ¿Cómo describe la palabra una persona que no le cree a Dios? Si estás aquí, lo tienes. Hebreos, capítulo 3. Versículo 7. Lo tienes. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mira bien, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre anda vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Fíjate bien, miraban la gloria de Dios, miraron cómo se abrió el mar rojo lo abrió el Señor, cómo miraron prodigios, señales y maravillas, pero aquí especifica bien, y no, ¿qué dice? Han conocido mis caminos. Dice el 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y lo agrega el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué dice? ¿Malo de qué? De incredulidad. Pon énfasis. Si tú no obedeces, si tú no pones por obra, porque estos miraron la gloria de Dios y miraban lo que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, si tú no obedeces la palabra, ¿qué estás manifestando? ¿Que crees o que no crees? Que eres un incrédulo. Si estás acá. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse, ¿qué dice? Apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo es cuando tú decides practicar cosas, seguir al mundo, practicar las cosas de este mundo. Cuando tú decides pecar, aunque tú estés en la iglesia todos los días. Yo recuerdo en aquella ocasión cuando el hermano Pedro orando, decía: Señor, no te apartes de mí, Señor, aquí estoy, Señor. Y la voz del Señor dijo: yo no me aparto de él, es él el que se aparta de mí. Dios no se aparta de ti, tú eres el que te apartas de él. ¿Cómo? Cuando practicas el pecado, cuando empiezas a andar, seguir las cosas de este mundo, tú solito te apartas de él. Él es santo, él habita en las alturas y en la santidad. Si estás acá, él no habita en un vaso sucio. Tú mismo apartas a Dios, lo haces a un lado, tú lo dejas, tú decides. Si estás acá. Y lo agrega, mira, antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? ¿Qué es entonces lo que endurece el corazón del hombre? ¿Qué es lo que lo hace incrédulo? Porque quiere pecar, anda en el pecado. Y agrega el 14: porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, ¿qué dice? Ahí ponen algo, con tal de ¿qué? Retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Si estás aquí. Entonces tú entiendes que es poder de lo alto, pero cuando lo ponemos por obra, lo practicamos. Por eso, hermano, hermana, aunque te pasen cosas, aunque te sucedan cosas, por eso cuando el hombre ha entendido, por eso el rey David decía, por eso tú lees en los salmos y dice: aunque los montes se traspasen a la mar, ¿qué dice? Yo voy a estar temblando de miedo, yo estaré confiado. ¿Sí estás aquí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aquí hay muchos que no lo persigue nadie.
pero no tienen fe en su Dios. Necesitan ir a meterse al mundo o a practicar o a hacer cosas que a Dios no le agradan. Es porque no has creído a tu Dios. Créemelo. Créemelo que a mí me ha dolido ver, yo veo a mis hermanos, mis hermanas, algunos, cómo los hace pedazos el enemigo. Cómo los tiene lastimados, en la oscuridad, sumergidos, pero no piden ayuda. Hablan y piden ayuda, pero aquella mundana, aquel mundano, aquel que no te va a dar un consejo conforme el Espíritu Santo, conforme a la palabra. Tú vas y pides ayuda allá, pides ayuda a Egipto y no te va a ir bien. ¿Entiendes? Todo tiene una regla. Gloria a Dios. Abre tu Biblia en el libro de 2 de Corintios capítulo 13, por favor. 2 de Corintios. Capítulo 13. Vamos a leer desde el 1, ¿lo tienes? 2 de Corintios 13:1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Buscaréis una prueba de que hablo, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es, ¿qué dice? Poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y luego mira lo que dice el 5, hermano. Examinaos, ¿qué dice? A vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que examinarnos si estás en la fe, no en lo que tú dices que estás en Cristo, que tú crees en Cristo. ¿Cómo te vas a examinar en la fe? Si estás haciendo la voluntad de Él, si estás practicando el evangelio de Él. Entonces dice: probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta: ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a los otros, unos con los santos. Ok, entonces necesitamos escudriñarnos, ver de verdad si estamos practicando el evangelio. Dice claramente: examinaos vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Tenemos que probarnos. Si tú tienes dudas, piensas que vas bien, analízate conforme a la palabra. Analicémonos. Si vas así bien, vamos bien. No te confíes de todos modos. Pero si no, hermano, hay que corregirnos. Porque si no, lo que vamos a
a ser reprobados. Abre tu Biblia por último en San Mateo capítulo 7. Ya con esto nos vamos a ir. Gloria a Dios. Una vez más vamos a confirmar con la palabra de Dios quién es escogido. Ya todos somos llamados, pero de qué manera se determina el ser escogido. Lo tienes, capítulo 7, versículo 19. Lo tienes. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Todo aquel hombre que dice que es cristiano, pero no se corrige, no se arrepiente, va a ser mandado al infierno. Así que por sus frutos, ¿qué dice? Por los frutos nos conocemos. Aquí nos analizamos. Pero agrega el 21, mira. Por eso aquí es donde vamos a identificarnos. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará al reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Clarito lo está especificando. ¿Quiénes son? Dice. Sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿quién es el escogido? Ya somos llamados todos. ¿Quién es el escogido? ¿Quién es el escogido para salvación y para que esté con el Señor? El que hace, ¿qué dice? La voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Entonces, no es que aquí vaya a venir el diablo a meterte duda si eres tú escogido o no eres escogido. Tú determinas si eres escogido, ¿cómo? Obedeciendo o no obedeciendo. Tú decides si desechas la oportunidad o decides ser escogido, porque esta libertad, esta facilidad se la dio a todo el mundo, todo aquel que de él cree. Si estás aquí, pero para muchos esto es locura. Acuérdate lo que leímos. Pero esto es ¿para quiénes? Para los que no creen, ¿sí me entiendes? Esto es locura para los que se pierden, dice, porque no creen en el evangelio. Creen que estamos locos, creen que estamos disvariando. Un día vamos a ver quién es el que está loco. Si estás acá, por eso esfuérzate. No dejes que nada ni nadie robe tu bendición. No sea que ya para ser coronado te pierdas, hermano, hermana. Hay quienes ya para ser coronados, hay quienes ya el Señor los va a recoger, y a causa de una cosa, una tontería, una situación, te ensucies y te pierdas. Lucha por tu alma. Esta oportunidad la tenemos todos, el ser escogidos, pero tú tienes que determinar. Por eso Jesús dijo: el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. Y también dijo: el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate, deja de esas cosas que te gustan, que le gustan a tu carne. Déjalas. Y lo agrega. Y esto que leímos el 21, vamos a volverlo a leer para que entiendas que está hablando de cristianos, no está hablando de los del mundo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, a muchos hablan de este poder, mira, que vamos a leer. Y dicen: es que el evangelio de Dios es poder, y piensan en milagros, prodigios, quieren verse así como Elías haciendo descender fuego del cielo, pero no habla de ese poder. Eso no lo dará el Señor, si Él así lo determina, lo quiere. Pero mira, por eso dice: muchos en el 22 me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Tenían el don de profecía, profetizaban y echaban fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenían el poder para hacer milagros, ese don. Pero no dice que eso los iba a salvar. Mira lo que dice: y entonces les declararé. ¿Qué les declararé? ¿Qué les declara?
Nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. ¿Qué practicaban? La maldad. Sí, tenían un don que Dios les había dado, de sanidad, de profecía, de lenguas, de lo que quieran aquí, de los dones que Dios reparte, pero no dice que eso salva. Si estás aquí, porque si practicamos el mal, nos va a decir así, Señor, apartados de mí, hacedores de bienes, de maldad. Si estás entendiendo, la salvación, el ser escogido, está en tus manos, está en mis manos. El que yo quiero obedecer, el que yo esté dispuesto. Por eso dice, muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Por qué? Porque hay algo que no han querido dejar, que es de la carne, que es de este mundo. Porque Dios es fiel. Si Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, está hablando de aquel que practica el evangelio de Jesús, aquel que obedece. Si estás acá, entonces necesitamos luchar, entender esto. Necesitas pedir consejo, necesitas buscar al Señor, necesitas leer. El alimento tuyo es todos los días. Ponte a leer, a orar, a buscar al Señor, porque el diablo está buscando. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no anda jugando. Tú tienes que entender, hermano, hermana, que si tú batallas es porque tú no has entendido, no has creído en Dios, porque te hace falta meterte más con Dios, porque no te has sujetado a la voluntad de Dios. Todavía andas batallando en tu carne. Pero Dios es grande en misericordia. Solamente lo que tienes que hacer es dile, pídele al Señor, demándale. Dice que el que pide recibe, que el que busca y el que toca se le abrirá. Pídele al Señor que perfeccione tu corazón, que te ayude a mejorar. Pero tú estás dispuesto. No nomás pidas y tú sigas haciendo lo mismo. Si estás acá, si tú pides, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, dice a nuestros hijos, continuó vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. ¿Se lo está negando a alguien? No. Entonces lucha, hermano, hermana, esfuérzate. Un día estaremos con Él. No sabemos los días que nos quedan de vida, no sabemos lo que va a pasar. Ahorita están sucediendo cosas, gente loca, pero una cosa sé, no es el tiempo todavía. No es el tiempo del fin. Todas estas guerras que estás viendo, oirás rumores de guerras. Reino contra reino se levantará, pero no es el tiempo. Va a haber otras señales primero. Hay quienes han puesto que esto de Rusia y con Ucrania ya están diciendo que es cuando el Armagedón que va a venir, que no. El Señor dice claramente que cuando Gog y Magog se levante y los demás países en contra de su pueblo Israel, entonces sí, estamos en los tiempos finales. Entonces sí, pero no, ahorita no es con Israel. Entonces lo que debemos de preocupar es por poner por obra el evangelio, porque es poder de lo alto y es para salvación, es para que seamos salvos por el evangelio, creer en el evangelio. Si estás acá, es la diferencia, creer en el evangelio, y tú vas a ver lo que hace en tu vida, hace un cambio, una transformación. Y no nomás eso, es para que tú seas salvo, para que te salves. ¿Sí se entendió? Te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga.